Ahora sí. El propietario permutará este terreno por otro con forma cuadrada, de la misma superficie, ¿ya? Entonces la pregunta dice, ¿cuánto deberían medir los lados del terreno cuadrado? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la idea, o no? 16 metros. 16 metros. ¿Cómo lo hizo? Ya vamos, expliquémoslo rápido, el compañero está muy O rápido sea, hoy día. según yo multipliqué para sacar como el área, por decirlo así, ¿Ya, área? y después apliqué raíz a ese resultado, para que después me diera como es cuadrado, multipliqué el número dos veces, o sea, por sí mismo, me diera eso. Listo. ¿Cierto? Facilísimo, ¿cierto? Multiplicó el primero al compañero, 32 por 8 le dio 256 metros cuadrados el terreno rectangular. Metros cuadrados. ¿Ya? Y después, como se dice que el otro terreno es un cuadrado, lo que hizo el compañero es calcular raíz cuadrada de eso, porque el área de un cuadrado es lado al cuadrado igual a superficie de un cuadrado, superficie de un cuadrado. Entonces el compañero dijo el lado del cuadrado es igual a la raíz cuadrada, SQRT de 256. Y raíz cuadrada de 256 es 16. Listo. Se fácil. 16 metros de lado. Si alguien tiene duda, pregunte. La B dice, ¿cuánto costaría cercar el terreno? Y anótese, cercar el terreno cuadrado, ¿ya? Con un alambrado que vale 3.500 el metro lineal. ¿Ya qué habría que hacer en este caso? Habría que multiplicar 3.500 por 16 por 4. Por 16 por 4, ¿cierto? Ya, notar que, 84 notar, lucas, ¿o no? no sé si será eso, habría que calcularlo. Y ahí dice Edgar, multiplicar 16 por 3.500, dice Edgar, ahí eso por 4. Ya, bien, súper. Ya. Notar que nos piden cercar el terreno. Es decir, calcular la periferia primero. Calcular la periferia. Me demoro más en escribir. 224 lucas. Periferia. Ya, 224 de eso. Ay, Periferia. no calculé 6 que soy pollo. 4 por 16 me da 64, ¿cierto? 64 metros lineales. Y eso multiplicarlo por 3.500. Y eso les dio 224.000. Sí. Sí, 224.000. Súper. Confirmo. Profe, una pregunta a modo personal. Ya, vean. ¿Usted cuando iba en el colegio, en el liceo, le iba bien en matemáticas y por eso decidió estudiar lo que estudió A o mí, al principio le costaba? puta, a mí siempre me gustaban las matemáticas. Es ¿Pero le que, gustaban porque a usted le nació el interés o se lo promovieron? em, no, 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 es una cuestión, a mí me gustaba porque sí. Ya, fue como, no, no sé, a ver, ¿cómo puede ser? Una hora a primera vista. Sí, puede ser una cuestión así. Sí, es que en realidad me gustan muchas cosas a mí, pero veo que las matemáticas es como el centro de todas las cosas que puedo hacer. Por ejemplo, yo me gusta ser carpintero, o sea, hago cuestiones de madera, muebles, he hecho, pero todo eso porque lo hago con matemáticas, ¿cachai? Claro, va relacionado. Entonces, a mí todo lo que sea con matemática, o la matemática como que me fluye para todos lados. Soy súper computín y es porque también sé matemáticas. Me pongo a programar, no sé, algo, hartas cuestiones, pero todo como que el centro es la Es que matemática. sabiendo Sí. matemática ya puede manejarse en varios ámbitos. A todo esto sí, primero estudié ingeniería, después me cambié a profesor de matemáticas. Pero ingeniería en qué? Estudié ingeniería en electricidad. Y egresé y no terminé. O sea, en realidad egresé, no me hice no hice la tesis, eso es lo que no hice, porque no me gustó la cuestioncita. No era lo que quería, no. Y ahí después me metí a estudiar profesor de matemática y ahí fue el amor a hacer la docencia, esa es la diferencia. Ya una cosa es que te demuestran que te gustan las matemáticas y otra cosa es que también te gusta enseñarlas, Sí, ¿ya? eso es Y, una y- gran diferencia. y esa es la diferencia. Y la primera vez que yo empecé a hacer ayudantía,
Y la primera vez que hice ayudantía, yo me di cuenta que sí, yo dije, pucha, esta cuestión tenía que haberla estudiado de primera, y sentí que había perdido un poco de tiempo en el otro lado, pero al final lo otro igual o sea, me- me dio muchas herramientas para otras cosas que en la otra carrera, no, en pedagogía matemática, no lo hubiese adquirido tampoco. Entonces igual de todo un poco se hace. Y aquí estamos, con ustedes. Ya, vamos. Dice, un pueblo al sur de Chile tiene una población de 18.000 habitantes. ¿Ya? ¿Ok? Si la tasa de crecimiento anual fuera de un 2%, ya esta es la cosa que estábamos tratando de explicar antes cuando el actuar nos daba jugo, ¿cierto? Como es una tasa de crecimiento del 2%, significa que al 100% le voy a agregar el 2%, ¿cierto? Porque vamos a crecer un 2%. Entonces nuestro número con el que vamos a trabajar es un 102%. Y ese número lo transformamos en decimal y quedaría en 1,02. Ya. La pregunta es, ¿cuál sería la población en 6 años? ¿Se acuerdan de la formulita para calcular esto, no? ¿O la escribo? ¿No? ¿No se acuerdan? Era 18.000 ¿Ya? 18.000. por 1,02 elevado a 6 en este caso, ¿no? Exactamente, 1,02 elevado a 6. Eso mismo. ¿Sí? La formulita era valor final, valor final igual a valor inicial por 1,02, ¿cierto? Elevado a n, donde n es la cantidad de años. Y el 1,02, ¿cierto? Es el porcentaje incrementado. Listo. Calculamos, se va a la calculadora esta cuestión. Ponemos tal cual, 18.000 por 1,02 elevado a 6, y resulta 20.271 aprox. 20.271 aprox. Bueno, buena, buena. Y la otra dice, si en 4 años tuviera 19.869 habitantes, ¿podría ser tu tasa de crecimiento igual a un 2% anual? Indique la tasa correcta para esta información. ¿Ya? Ya, aquí está el tema, dice, indique la tasa. O sea, nos conviene calcular la tasa. ¿Cómo podríamos calcular la tasa? ¿A alguien se le ocurre? Utilizando la ¿Con misma la otra fórmula. fórmula Lo mismo, Con la pero otra. multiplicado por 4, o ¿no? no? mm, 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 la otra tasa, claro, sí, con la otra fórmula me sirve. Exacto. ¿Te acuerdas de la otra fórmula o no? Más o menos. Mira, la otra fórmula no es otra fórmula, es la misma cuestión que tenemos acá arriba. De hecho, la voy a utilizar, mira. Es el final dividido por el... Inicial, No sí, me acuerdo. Ah, el sí, sí, es la inicial, sí. misma. Sí, Y eso se esta multiplicaba por misma. 100, ¿o no? Y ahí podemos multiplicar por 100 para encontrar los porcentajes y todo eso. Si tomo esta, ¿cierto? Y este lo paso dividiendo, BF dividido por, qué ofenso. Voy a poner así primero, B, BF dividido por BI, ¿cierto? Pasó dividiendo, y eso es igual al 1,02. En este caso, fíjate que la tasa no la conocemos, pero y los años sí lo conocemos, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es mi X. ¿Y cuánto pongo como año? 4. 4, ¿cierto? Aquí sería elevado a 4. ¿Sí? Conozco el valor final. Eso sí lo conozco. Voy a ponerlo acá. Ya, el valor final me lo dieron, ¿cierto? Que serían los 19.869. Valor inicial también me lo dieron, que es 18.000. ¿Ya? Eh, hacemos la división esa. ¿Cuánto da la división si alguien la puede hacer, porfis? No, no alcanzan, les gano yo. Gano yo 19.869 dividido entre 18.000. Es velocista. Me da 1,103833. 1,103833. Eso me dio, ¿cierto? Ya, eso me dio. Ya fíjate, ¿qué hay que hacer entonces? Si necesito calcular X, la pregunta es, ¿qué número elevado a 4 resulta eso?
raíz, ¿cierto? ¿Cuál raíz, Edgar? ¿Raíz cuánto? ¿Raíz de Raíz cuánto? cuarta. Raíz cuarta, eso mismo. Entonces, x es igual a la raíz cuarta de ese valor. Uno, ¿cuánto da? 10, 3, 8, 3, 3. ¿Nadie la calculó? La calculo yo. 4, 1.103833. Ahí está, me dio 1.025. 1,025. Ok. ¿De cuánto es la Entonces tasa falso. entonces? ¿De cuánto es la tasa en este caso? mm, Hay que multiplicar por 100, ¿no? Ya, multiplicamos por 100. 1,025 por 100 me da 102,5%. ¿Ok? ¿Cuánto es la tasa entonces? 2,5. 2,5%. Por lo tanto, la tasa de incremento es de un 2,5%. ¿Cierto? 102,5%, le resto el 100% y resultan 2,5%. ¿Ya? Entonces la pregunta era, ¿podría ser su tasa de crecimiento igual al 2%? No, no es 2%. No es del 2%. Es un valor mayor. Otra forma Pero podríamos haber... Dígame. igual tenía un poco de lógica porque allá con un 2% en 6 años sacó 20.000 y tanto, y acá con 4 años sacó algo básicamente cerca, y entonces significaba que era más de 2. Era más de 2, ¿sí? También podríamos haber hecho eso, haber calculado con esta. De hecho, lo vamos a hacer aquí mismo, para ver cuánto nos da. Nos da 19, nada que ver. 18, ahí, y acá calculamos a 4 años, 18.000 por 1.02 elevado a 4, y me da 19.484. 19.484. Ya, entonces da un número mayor, un número menor este, entonces necesitamos una tasa mayor. Ya, se puede inferir que la tasa es mayor. Ese tipo de lógica sirve para ir descartando el tiro de cierta alternativa en la prueba. Sí, exactamente. Como es de alternativa, claro, podemos ir jugando con eso. La tasa es mayor. Pero igual hay que tener cuidado con los descartes, ¿sí? No Si vamos a la caché. segura, sí o sí, no hay drama, hay que descartar, chao. No, Pero si no caché esa lógica. eh, esta parte no, porque fíjate que probamos con la tasa del ejemplo anterior, ¿cierto? Con la tasa del 2%, ¿ya? Probamos a los 4 años y me dio un valor menor, ¿ya? Me dio 19.484. Y aquí la pregunta es si en 4 años tuviera 19.869. Entonces, este valor es mayor que ese, ¿ya? Por lo tanto, con una tasa de un 2%, no llego a ese valor. Tenía que ser una tasa mayor. ¿Se entiende, no? Ya, ahora sí, ahora sí, ahora ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Buena, buena, buena. Vamos a dejar esa aquí arriba por si acaso. Y estaba bueno ese problema. Ese es el problema que había quedado de tarea, porque nadie lo hizo. Ya. Buena onda. Ya que ahora tienen mejor comunicación, sí podríamos hacer las tareas. Ya, dice, ya este es fome, pero bueno. Dice, el largo de una cartulina rectangular es el doble de su ancho. Este es el ancho que es X, este es el doble que es 2X. Hay que cortar la cartulina en dos partes iguales, con un corte recto y una sola línea. La superficie total de la cartulina es de 2048 centímetros cuadrados. Ok, dice, ¿de cuántas maneras se podrá cortar la cartulina? Explique con dibujos. ¿Qué dicen ustedes? ¿De cuántas formas podemos cortar la cartulina de la forma que nos De piden 3 ahí? formas. ¿De 3 formas? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? O sea, si somos estrictos, sí, diría que 3, pero también se podría hacer 4. ¿Ya? 4. ¿De 4? Veamos. Ya tenemos un rectángulo
Ya esto solamente porque esto no nos aporta mucho a lo que estamos haciendo, pero por último ya para... Clases en Paint. Claro, clase en Paint. Ya ahí tenemos un A la antigua. rectángulo, ¿sí? Y, por ejemplo, a ver, ¿dónde está esta cuestión? No veo la línea. Ah, ¿dónde está la línea? Entonces se me pierde dónde están chiquitito, no me muestra la otra herramienta. Eso Aquí mismo está la dicen los línea. carabineros. Ya. Suponga, yo lo puedo ahí cortar por la mitad, ¿cierto? Y ahí tengo dos partes iguales. También hubiese sido así, también hubiese sido así, ¿cierto? Hay harto. También hubiese sido así. Y en general, fíjese que cualquier línea que yo trace que pase por el centro va a cortarlo en dos partes iguales. ¿Ya? Va a quedar igual. Ahí también. Es decir, tengo infinitas formas. Ya no sé de qué tanto no aporta esta cuestión, pero bueno, hay Y infinitas si, formas. si sigue haciendo, también van a quedar igual. Sí, hay infinitas. Ahora saben, ¿cierto? Que un rectángulo lo puedo cortar en infinitas formas de partes iguales. Ya, listo, infinitas formas. Siempre y cuando sea una línea, ¿cierto? Claro, siempre y cuando sea una línea recta. De hecho, sin línea recta también se puede. Sí. Se puede cortar de partes iguales de infinitas maneras. ¿Ya? Pero lo entretenido es que pasando la línea recta, no solamente son las cuatro formas que uno cree, sino que hay más, pues. Voy a pintar una para que... ¡Wow! ¿Cierto? Ahí quedaron en parte iguales. ¿Ya? Y no necesariamente son las partes esas que dividen como a la mitad los segmentos. Ya, ok, no sé para qué sirve eso, pero bueno. Dice, ¿qué medidas tendrán los lados de los cortes en cada caso? No, esto no lo vamos, simplemente vamos a calcular qué medidas tendrán los lados. ¿Ya? Es porque son muchos. ¿Qué medidas tendrán los lados? Ya, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo se le ocurre hacer esto a alguien por ahí? ¿Cómo calculo cuánto miden los ¿No lados una ecuación? con una ¿O no? ecuación? Ya, ¿cómo Sí, sería es esa una ecuación. ecuación? Ahí Hay no que sé. representar las 3x por un lado y el 2048 por otro lado, ¿o no? Sí, sí. Sí, nosotros sabemos que la superficie, ¿cierto? De un Juntar todas rectángulo las X. es largo por ancho. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora vamos a juntar la X, como dice el compañero, como dijeron los otros, como dijo el otro compañero. Entonces sabemos que la superficie ya es 2048. Ya, entonces escribimos aquí 2048 es la superficie, y además yo sé que el largo en este caso es 2x, entonces quedaría 2x, ¿ya? Por el ancho, que en este caso es x, y ahí juntamos las x, ¿cierto? ¿Cuánto sería x por x? 3X. Al cuadrado. No, sí, ese pollo. No he dicho nada. Ah, ya, eso, ya, tener cuidado, ¿cierto? X por x, x al cuadrado. X más x, tengo 2x, ¿ya? Sí, me embolé, perdón. No hay drama, no hay drama. Todos nos equivocamos, ¿cierto? No hay problema. ¿Qué se hace ahora? El 2 está multiplicando, Pasa dividiendo. La pasa raíz. dividiendo. Ah, no. Pasa dividiendo y después hacemos lo que dijo el compañero de lejos, ¿ya? Quedaría igual a x cuadrado, ¿cierto? Eso es 1024, ¿sí? Ahí está Michel, 1024 es igual a x cuadrado, y ahora aplicamos raíz cuadrada como dijo el compañero, lo escuché como de lejos. Raíz cuadrada de 1024, ¿cuánto es? 32. 32. X es igual a 32. Entonces, si X vale 32, el ancho vale 32 y el largo mide 64. 64. Ancho 32, largo 64. Hay otra forma de hacer este problema que es más fácil, no sé si más fácil, pero bueno, fijarse que esto es un rectángulo, voy a dibujarlo acá abajito. Esto es un rectángulo de X y 2X. Como estos 2X yo lo puedo separar en dos segmentos, que ambos midan X. Entonces voy a separarlo, fíjese, y así sale como fácil también. Es prácticamente lo mismo, pero de otra forma. Ya separo en dos partes iguales, por lo tanto quedarían dos cuadrados, ¿cierto? ¿Cierto que son cuadrados, cierto? X por X, X cuadrado y X cuadrado. ¿Ya?
Por lo tanto, se separó en dos cuadrados iguales. ¿Cuánto es el área de cada cuadrado? Ahí el cuadrado. Y en cantidad, sí, eso mismo, 1024, ¿no? 1024 es lo que dice Michelle. El área de cada cuadrado es 2048 dividido entre 2, que es 1024. ¿Ya? Entonces ahí obtuvimos rápido que x cuadrado es igual a 1024. Entonces, x al cuadrado es igual a 1024. ¿Ya? Y aquí, entonces, x es igual a la raíz cuadrada, SQRT, ¿cierto? De 1024. Y eso es 32. Ya ahí tenemos otra forma de hacer. Ya dividimos entre 2. De hecho, después hay unos que tienen 3x, se puede dividir entre t y se hace lo mismo. ¿Ya? ¿Consulta, pregunta? No, profe, estamos bien. ¿Estamos bien? Ya, 12. este es igual. Lo podrían hacer ustedes. ¿Por qué no lo hacen ustedes? En un minuto lo hacen. ¿Cuánto le ha puesto? ¿Ya? El volumen. ¿Cómo calculo el volumen de una caja? ¿Sabe alguien por ahí o no? Multiplicar todo. Multiplica todo, ancho, largo y altura. Exactamente. Volumen, calculo ancho por largo y por profundidad en este caso, o alto. ¿Ya? Profundidad. Así calculo un volumen. Entonces, siguiendo la misma idea de arriba, de la primera parte, se puede hacer esto. Que 6x al cubo. Sí, sí, Michelle, sí. Dele. ¿Cuánto le da el resultado? ¿Cuánto le da la x? Cuatro. 4. Ya, revisemos si da 4. Voy a bajar esto. Entonces el volumen ya sabemos que es 384. Entonces aquí pongo 384. Multiplico 2 por 3, ¿cierto? Me da 6. Y como dijo Michel, x por x por x es x al cubo. ¿Ya? Ese 6 pasa dividiendo al otro lado. Entonces quedaría 384 entre 6 igual a x cubo. 384 entre 6 da 64, ¿no? Sí. ¿Sí? 64 igual a x cubo. Y la raíz cúbica de 64 es 4. X es igual a, voy a poner raíz cúbica de 64. Eso es un cuatrito. Bien. Vamos a este aquí arriba. Vamos al otro. Este se los dejo a ustedes de tarea, ya, porque es usar la calculadora solamente. Así hago este que es más entretenido. Ya dice el problema. Oh, 10 minutos ya. Tan rápido. Hacemos este. El precio de un vehículo va disminuyendo a medida que aumenta su antigüedad un 5% cada año. ¿Ya? Entonces, sabemos que disminuye 5% cada año.
con qué porcentaje vamos a trabajar entonces? Disminuye un 5%. Con 95%, sí, exactamente, Michelle. 100%, ¿cierto? Lo disminuimos en 5%, entonces vamos a trabajar con 95%. Y eso lo expresamos en decimal y quedaría 0,95, ¿ya? Entonces ya sé el porcentaje o el número con el cual vamos a trabajar y sabemos que el valor inicial es 8 millones. Ya. Pregunta, la primera pregunta dice, ¿cuál sería el valor en el año 2017? Entonces, utilizamos la misma fórmula de antes, que es valor final, 7.600.000, ¿sí? Debe ser ese. Valor final es igual a valor inicial por, en este caso, 0,95 elevado a n. Entonces, en el año 2017, no me gusta, en el año 2017, ¿cierto? N es igual a 1, por lo tanto, el valor final lo calculamos como los 8 millones por 0,95 elevado a 1. Y eso da el valor que calculó Mitchell, 7.600.000. O sea, en el caso de que transcurra un puro año, no es necesario elevarlo. Claro, no es necesario elevarlo, pero es que para usar las formulitas, está bien. No me rete, pues está bien. Ya, en el año Es 2018, para hacerlo más rápido. para hacerlo más rápido. Sí, está bien. Ya, aquí vale 2, ¿cierto? En el año 2018, y es el mismo cuento. Pero aquí n vale 2. Y da 7.220.000, sí, exactamente. 7.220.000. Y listo, y eso fue nuestro problemilla. Parte A. Parte B dice, encuentre una expresión que calcule el valor de venta del vehículo al cabo de n años. ¿Cuál es esa expresión? ¿Cómo quedaría? No entiendo. ¿No es la que estamos haciendo ahora? ¿Cuál sería? La de arriba, La de arriba es esta, pues. esa. Esta es, pues. Esta, con la diferencia que hay que cambiar el 8.000 nomás. Hay que poner aquí 8.000. Esta expresión es la que permite calcular, ¿cierto?, el valor del vehículo en cualquier año, en el año n. Eso es, ¿cierto? Donde n representa la cantidad de años. Era la misma. Ya, después dice, ¿cuántos años han transcurrido para que el valor del vehículo sea de eso? Ya. Fíjese que en este caso me están preguntando por la n, ¿ya? Es decir, la incógnita es la n. ¿Qué utilizo? ¿Utilizo raíz o utilizo logaritmo? Esa es la misma fórmula que ocupamos delante, pero en ¿Ya? este Eso. caso disminuye el dato. ¿Ya? Entonces sería división, ¿o no? Sí, claro, veamos, mire, veamos. Veamos, a ver. La misma fórmula, ¿ya? Y reemplazo esto, me dieron esto, ¿cierto? Este es el resultado, el valor final. Me están preguntando por esto, por el n. Entonces, al principio, fíjese que yo escribí, no sé si es que lo escribí o no lo escribí, yo creo que sí. Aquí está. Dice, ya, para saber la base de una potencia, cuando la base es la incógnita, nosotros utilizamos la raíz, ¿ya? Pero cuando el exponente es la incógnita que dice, utilizamos el logaritmo, ¿ya? Entonces, en este caso, esta es la incógnita, el exponente. Entonces, lo que tenemos que hacer es este número, pasarlo para allá dividiendo primero. Pasamos ese número dividiendo, 5,735 dividido en 8 millones, para que quede en este mismo formato, así como
base elevado a x igual a un resultado. ¿Ya? Ese es el formato que necesito. 0,95 elevado a n. Ahí queda en ese formato. Este lo dividimos. A ver cuánto da ese resultado. De hecho, esa es la otra fórmula. Antes que se acabe el tiempo. 5.880.735 dividido en 8 millones. Me da 0,7351. Ya, gracias, 0,73, gracias, Edgar. 51 igual a eso, ya, listo. Y ahora Profe, aplicamos ¿por qué no va logaritmo. el logaritmo ahí? ¿Cómo? Dígame, No he dicho nada, no he dicho nada. no dice nada. Ya, ahora aplicamos logaritmo, ¿cierto? Justita. Acuérdate que el AX, el exponente, es igual al logaritmo del resultado sobre el logaritmo de la base. ¿Ya? Esto también ustedes podían haberlo calculado probando. Ya en caso de que no quieran hacer el tema del logaritmo, pueden ir probando hasta que les dé el resultado. Entonces quedaría logaritmo de el resultado, que es 0,7351 dividido entre el logaritmo de 0,95. Veamos cuánto da eso. Log de 0,7351 entre el log de 0,95. Y me da aproximadamente 6. ¿Qué se perdió, Edgar? Pregunte, abra el micrófono y pregunte, ya que ahora se escuche bien. ¿Por qué el exponente se saca con esa fórmula? Ah, ya. Uy, Profe, pero es la única forma de sacarlo. la otra forma es probando, ¿ya? Es decir, que tú tomas esta parte, ¿ya? Y tú vas cambiando el valor de n. O sea, cambias el n por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, y el que te dé sería el resultado, ¿ya? Y la pregunta de Edgar, ¿por qué el exponente se saca con esa fórmula? Mira, la verdad es que para entender eso necesitamos así como un curso larguito para llegar a eso. De teoría. Sí, entonces no vamos a perder mucho tiempo explicando eso, ¿ya? Así que en general, para no perder el tiempo haciendo eso, porque necesitamos todas las propiedades del logaritmo, acuérdese de eso nomás, que en el caso de que tenga el exponente como incógnita, ya tú calculas el exponente como el logaritmo del resultado sobre el logaritmo de la base, ¿ya? Y se acuerda de eso nomás. Y cuando tengamos un curso de matemática, de álgebra, así con logaritmo, sí se demuestra con las propiedades del logaritmo. Edgar, sí. Logaritmo. Sí, queda 1 minuto y medio, queda poquito. Uy, mandemos el último enlace, me quedan varios. Perdimos harto tiempo con la cochina esa. Y al otro igual son rápidos. Voy a generar el otro enlace mientras tanto. ¿Hasta qué hora dura esta clase? Son las 10, Hasta las 4:30, ¿no? son las 4:30. No dura hasta las 4:30. Pero sí, bueno, hasta las 4:30 no. 16:15. 16, no, 16:15. 16:15. Ya, vamos a generarlo. Vamos a generar Hasta las 4:45. 4:45, ve que me está ahí, me está recortando la clase. Mándalo al chat. Sí, vamos a mandar al tiro el chat antes que se acabe este. Esperen un minuto.